Pilares Benemérito de las Américas, a través de habilidades emocionales, trae para ti el cuento Este es mi Nahual de Yuri Herrera, ilustraciones de Jans, voz Lidia Reyes Maldonado. Lucio era un niño a quien le gustaba comer tacos de pura salsa bien picosa y luego ir a mirarse los labios enrojecidos al espejo. Podía pasarse horas leyendo historietas y comiendo salsa guajillo. También le gustaba correr a lo loco, a zancadas grandes y con los brazos abiertos, como si volara. Le tenía un poco de miedo a los payasos, pero no temía a la oscuridad, ni a los perros, ni a las plantas con espinas. Un día, al salir de la escuela, Lucio tuvo que tomar el camión para regresar a su casa, porque su mamá no podía ir a recogerlo. Tomas el camión número 8. Lucio, hazme caso, porque ya sé cómo eres de distraído, le dijo su mamá. Acuérdate, el número 8, y te bajas cuando veas el mercado de las flores. Ya sabes que a la vuelta está la casa. Lucio caminó a la parada, se fijó en el número de camión y se trepó. Ahí se puso a ver su colección de tarjetas con fotos de jugadores de fútbol. Le gustaba contarlas porque en la escuela comparaba su colección con la de otros niños, viendo cuáles tenía cada uno. Así, ya, no. Y luego el que no la tenía decía, te la cambio por esta o por aquella. Iba tan entretenido que no se fijó en la ruta que seguía el camión. De pronto vio un mercado y se dijo, es aquí. Tocó el timbre y el camión se detuvo. Lucio bajó, miró y descubrió que ese no era el mercado de las flores. Era uno parecido, pero definitivamente no el que quedaba cerca de su casa. Cuando terminó de darse cuenta, el camión ya estaba lejos. Todavía alcanzó a leer el número en su parte trasera. No decía 8, sino 18. ¡Chin! Lucio se quedó parado con su mochila en la espalda y mirando hacia la dirección por donde había desaparecido el camión. No sabía qué hacer. Estaba asustado. Nunca se había sentido tan solo como en ese momento. Sin embargo, de repente, casi como por magia, recordó algo que le había dicho su abuelo. Cuando estés triste, no te asustes, escuincle, que para todo hay solución si tienes confianza, y hay algo más que te va a ayudar. Lucio recordó que su abuelo se acercó para decirle en su oreja, cada persona tiene al lado a un ser viejísimo, uno distinto cada cual. Ese ser nos protege, pero si uno no cree en él, nunca lo encuentra. ¿Y cómo es? Le preguntó en esa ocasión Lucio, y su abuelo le contestó con una voz muy misteriosa. Parece un animal, pero a veces cobra una forma fantástica, y esa es la verdadera. Al recordarlo, Lucio se sintió mejor, no tanto porque creyera en lo del ser viejísimo, sino porque le levantó el ánimo volver a escuchar en su cabeza la voz de su abuelo al que quería tanto. Ya más tranquilo, alzó la mirada y allá, al fondo, reconoció el cerro, cuyo pie sabía estaba su casa, y empezó a caminar hacia él. El cerro que le servía de guía era grandote, por lo que Lucio no sabía exactamente de qué lado se encontraba su casa. Caminó y caminó un largo rato. Sabía que se estaba acercando, pero aún no reconocía el rumbo para ya sentirse seguro. Además, como todavía había mucha luz, a Lucio se le pasaba a ratos el apuro y se distraía. Qué ruidosa y qué alta era la ciudad. Vio helicópteros, torres y tragafuegos. Por todas partes había algo diferente, pero Lucio debía seguir su camino y trató de no distraerse más. Poco después se topó en un parque con una paloma herida. Estaba tirada en un charco de agua sucia. Tenía los ojos cerrados y movía una ala como queriéndose levantar. Lucio la recogió y se sentó en una banca. Entonces se puso a secarla con su suéter, le acarició el cuello, la revisó por todas partes para ver si encontraba por dónde estaba lastimada,
pero no le encontró raspones ni cortadas. A lo mejor solo se había mojado y por eso no volaba. La paloma no tardó en recobrarse. Empezó a mover la cabeza, luego las patitas y por fin voló. No mucho, solo unos metros antes de pisar tierra y dar unos pasos mareados, como diciendo, ¿me caigo? No me caigo. ¿Me caigo? No me caigo. Luego volvió a volar un poquito y regresó a descansar en tierra. Lucio la siguió a través del parque hasta que llegaron a la otra punta, donde había columpios, bambinetes y argollas. Muchos niños jugaban, pero había una niña sentada en la tierra, con las manos apretadas en las rodillas, que no jugaba ni hablaba con nadie. Ahí cerquita estaba la mamá de la niña, triste también. Entonces la paloma levantó el vuelo con muchas ganas, en dirección a la niña, y ya en el aire se hizo más grande y sus alas dejaron de ser grises. A Lucio le pareció que se hicieron rojas y muy azules y muy amarillas. Cada parte de su cuerpo parecía flotar, separada de las demás, y como si estuviera hecha de triángulos picudos. Revoloteó rapidísimo alrededor de la niña desanimada, sin que ella se diera cuenta. Luego desaparecieron los colores de la paloma, como cuando se rompe una pompa de jabón, y se alejó volando. La niña levantó la cabeza. Así, como la había levantado antes, la paloma en las manos de Lucio. Se puso de pie y corrió hacia una pirámide de argollas de metal. Se reía mucho. Cuando la madre de la niña vio que su hija escalaba de buenas a primeras la pirámide, se acercó a decirle muy agitada, Clarita, ¿qué haces, chamaca? ¿Qué haces? Te vas a caer, niña. Así no, Clarita, con las dos manos, hija. Clarita no paraba de reírse y brincar y correr, tanto que una vez que pasó al lado de su madre, estuvo a punto de tirarla. Aquí fue cuando Lucio recordó algo más de lo que le había contado su abuelo. Le había dicho, esto es muy importante, Lucio. Lo que te pase a ti, le pasará a tu nahual, y lo que le pase a tu nahual, te pasará a ti. Por eso deben cuidarse el uno al otro. ¿Nahual? Ese era el nombre de los seres que había mencionado su abuelo. ¿Nahual? Lucio se preguntó si podía ser cierto. Él había visto a la paloma cambiar de forma y de colores, aunque, por otro lado, todo había sido muy rápido, quizá hasta se lo había imaginado. Se dio cuenta de que otra vez se había distraído, pero, curiosamente, ahora no se sentía mal. La imagen de la paloma, en vuelo, y de la niña en la pirámide, le hicieron sentir que iba en el buen camino. El sol empezaba a flojear, se pintaba naranja, como si estuviera poniéndose la pijama. Ya le faltaba poquito para ocultarse. Más adelante, Lucio vio a un señor muy relamido y muy peludo que regañaba a un niño, más o menos de la misma edad de Lucio. Aquel señor tan enojado le decía, «Porque sí, porque te lo estoy diciendo y con eso basta. Los niños no lloran, ¿entiendes? Eres un niño o una niña, ¿eh?» Cuando el señor vio que Lucio los miraba, dijo, «Mira, este no llora, porque no es una niña». Y le preguntó a Lucio, «¿Verdad que los hombrecitos no lloran? Y a Lucio le salió una respuesta que ni él supo cómo se le ocurrió. «Sí lloran, porque así uno sabe cómo se sienten los demás cuando están tristes. Seguro que usted nunca lloró y por eso tampoco sabe reírse». Y luego le arremedó al enojón, ¿Y quién lo hubiera dicho? Ahora el otro niño dejó de llorar y empezó a carcajearse. Soltaba unas risotadas largas y ruidosas, de esas que dan ganas de que se le contagien a uno. Ja, 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 ja. El señor ese quedó atontado, pero eso no fue todo. Así como se animó el niño, de repente se animó una lagartija salida de una ranurita en la banqueta, y sin que el señor lo viera, se le subió por el pantalón. Al llegar a la cintura, la lagartija se asomó, creció hasta hacerse del tamaño de una mano largota, se volvió color morado y rosa,
Su cuerpo, su cola y sus patas tomaron las formas verdaderas. Se le metió al señor bajo la camisa, le recorrió sobre el pecho, luego recorrió sus calzones, su cintura, sus brazos, le dio vueltas al cuello del enojón, quien solo decía: ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Porque no podía ver cómo se traslucían los colores de la lagartija tras la ropa, ni se daba cuenta que era un ser fantástico el que le daba tal comezón por todo el cuerpo. Era tan fuerte la comezón que le empezaron a llorar los ojos y los niños se carcajeaban a más no poder. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lucio siguió su camino. Ahora no dudaba sobre lo que había visto. Se decía: es cierto, era su nahual. Y finalmente pudo recordar todo lo que le había dicho aquella vez su abuelo cuando le contó de los nahuales. Había algo más, también muy importante, y era que, si crees en ellos, Lucio, le había asegurado su abuelo, si crees que te pueden ayudar los nahuales, entonces, querido nieto, los vas a ver. ¿Entonces los voy a ver?, repitió Lucio en voz bajita, y apenas lo había dicho cuando la gente a su alrededor empezó a iluminarse como si anduvieran cargando sobre sus hombros lámparas de colores. Eran los nahuales, muchos, miles y miles, acompañando a las personas en sus formas verdaderas: gatos con larguísimos bigotes verdes, conejos con orejas rojas que se movían cada una por su lado y regresaban a flotar sobre la cabeza, ratones con colas enredadas saltarinas, brillantes. Eran más bonitas que cualquier historieta que hubiera visto nunca. Había algunas personas que no traían su nahual, y estas personas se veían frágiles y sin color, como que uno podía atravesarlas con la mirada. Daba tristeza verlos. Lucio se dio cuenta de que él se veía así. Todavía no encontraba su nahual. Se puso triste porque ya se había hecho de noche y él no sabía cómo llegar a su casa. Seguro que sus padres estarían preguntándose qué pasaba, hacia dónde debería caminar ahora. Así estaba mirando hacia todas partes cuando vio que un perro flaco, amarillo y vivaracho se le acercó a toda velocidad. Al llegar a donde él estaba se frenó con las patas traseras, Screech, y quedó jadeando. El perro levantó una pata y a Lucio le pareció que con ese gesto le decía: «Espérame tantito, no más agarro aire». Luego le brincó a Lucio al pecho. Se dio media vuelta, volvió la cabeza para ver si Lucio lo seguía y empezó a caminar con mucha decisión. Al doblar una esquina, el perro pareció pegar un brinco y adoptó su forma verdadera. Su cuerpo era un rombo anaranjado y sus orejas dos triángulos azules. Sus ojos parecían luces de bengala. Sí, ese era su nahual. Como Lucio también había andado perdido, porque no sabía quién cuidar, pero ahora sí. Caminaron cada vez más rápido hasta que se pusieron a correr. Conforme avanzaban, la calle iba iluminándose, como si así el nahual indicara cuál era el rumbo correcto. En algunas esquinas, el nahual se detenía y le ponía a Lucio una patota en el hombro para que tuviera cuidado al cruzar la calle. Corrieron y corrieron, y muy pronto Lucio reconoció la calle por donde vivía. Y por fin vio su casa. En la puerta estaban sus padres con cara de preocupación. «¡Ay, qué feo que se asustaron!», pensó Lucio, pero luego se tranquilizó, porque vio que también ellos tenían cada cual a su lado un animal fantástico, dándoles calor, haciéndoles caricias en el cabello, y Lucio sintió que estaban bien. Cuando lo vieron sus padres corrieron a abrazarlo y a besarlo, y a preguntarle dónde andaba. Entraron a su casa, pero antes de cerrar la puerta, Lucio vio que su perro había adoptado otra vez su forma animal, y que, después de dar varias vueltas, en un pastito se echaba a descansar. Lucio agitó la mano para despedirse por esa noche. A partir de esa aventura, Lucio supo que nunca iba a volver a estar solo.